Sean bienvenidos, oh amado pueblo de Dios, en esta noche. Les bendecimos, les saludamos. Créanme que es un gozo y la verdad una alegría muy grande poder estar frente a ustedes en este tiempo para poder compartir un extracto de su palabra, para poder compartir ministración de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Créanme, oh amado pueblo de Dios, de que definitivamente a partir de esta noche, si disponemos nuestro corazón, si disponemos nuestro entendimiento y nuestra vida, definitivamente el Señor va a hablar a nosotros y nos va a permitir tener parte de lo que Él tiene para tu vida y para mi vida. Para iniciar vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Así que pues ahí donde estás, en la comodidad de tu hogar o donde tú te encuentres, pues prestémonos a orar al Señor. Oh amado Dios, en esta noche y en este momento te damos primeramente la gloria a ti y la honra a ti. Oh poderoso Rey, te damos gracias porque tú nos permites estar en este momento reunidos como familia para poder recibir una impartición de parte de ti. Gracias, oh amado Dios, porque tú nos das la oportunidad de poder reunirnos de una forma virtual con el pueblo de Cristo, para que podamos conocer aún más los misterios de tu palabra, revelados a cada uno de nuestros corazones por medio del entendimiento que tú también nos das. Danos sabiduría, oh Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra, pero no solamente entenderla, sino también poder ponerla por obra, porque es importante para nosotros poder entender que debemos accionar en esta vida lo que tú nos has dado. Te damos gracias, oh amado Dios, y permítenos en este tiempo recibir de ti una impartición más, en el nombre de Jesús. Amén. Para esta noche, oh Dios, el Dios eterno y el Dios todopoderoso nos ha dado la oportunidad de poder traer un tema que espero que nos permita a nosotros ser retados. Y ser retados porque es un tema que definitivamente ya conocemos, como lo es la fe. Es un tema al que le he titulado Fe Atrevida. Y fe atrevida porque aunque todos conocemos lo que es la fe y lo que la fe representa para cada uno de nosotros, le he añadido la palabra atrevida porque es necesario que para este tiempo accionemos esa fe que tenemos. Dios no quiere realmente que tú tengas una fe dormida, ni que yo tenga una fe dormida. Y yo te quiero decir en este momento que si es así, te prestes tu entendimiento y corazón para poder escuchar esta enseñanza y que puedas más bien cambiar de esa fe dormida a tener una fe atrevida, una fe en acción. Y para eso quiero que pues en la comodidad de su hogar podamos abrir nuestra Biblia y puedan acompañarme ahí al libro de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el verso 4. Y leo para ustedes. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vemos cómo en este verso prácticamente el Señor nos está diciendo que desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, prácticamente ya somos vencedores, ya Dios nos da ahí la victoria. Pero no solamente nos da la certeza de una victoria, sino que en nuestra mano nos da el instrumento, lo necesario, ¿verdad? Ni tan siquiera nos da lo básico, sino que nos da lo necesario para poder declararnos vencedores. Y eso que nos da a nosotros es lo que llamamos la fe. Por eso es que en la parte B de este verso bíblico nos dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entendiendo esto, entendiendo que ya tú eres una vencedora, que tú eres un vencedor en Cristo Jesús, y que Dios ha puesto en tu mano lo necesario, no lo básico, lo necesario, como es la fe, quiero decirte también cuán importante es poner a trabajar esa fe. ¿Para qué Dios me dio fe? ¿Con qué fin tengo yo la fe? Si bien es cierto, es algo que yo no pedí, es algo que llegó por gracia, pero definitivamente llegó a mi vida porque es necesario que yo la use. Y vemos definitivamente cómo la Biblia nos relata durante todos sus 66 libros cómo cantidades de personajes accionaron la fe, accionaron esa fe que algunos, inclusive muchos, no conocían que tenían.
Y es en este momento en donde de repente quiero que tú entiendas de que es necesario que nosotros podamos accionar esa fe, de que podamos tener una fe atrevida para que aún en medio de las circunstancias podamos alabar al Señor y podamos glorificar al Señor, para que en medio de los problemas que podamos estar viviendo en nuestras vidas, esa fe no se apague. Te lo decía al inicio, es necesario que la fe que tengamos no sea una fe dormida, sino que sea una fe atrevida. Y quiero al menos contarte de la historia de algunos de los personajes que definitivamente marcan la vida de los que tenemos la oportunidad de estudiar, y creo que definitivamente para ti y para mí es importante conocer este tipo de versos bíblicos, este tipo de personajes que definitivamente van a hacer un cambio en tu mentalidad. Y el libro de Esther, en el libro de Esther básicamente, desde el capítulo 4, en el verso 3 al 17, vemos la historia de Esther como tal, de una persona que definitivamente ella salió desde ese pueblo, ¿verdad? Fue escogida de todo ese pueblo para ser reina. Vemos como ella también ahí dentro de ese pueblo, como fue escogida pues como reina, ella estando ahí en el palacio, a ella, Mardoqueo, su tío, recordamos la historia, la motiva a hablar, ¿verdad? Vemos cómo la motiva a hablar. ¿Para qué? Bueno, para defender a su pueblo, porque recordemos que la historia dice que su pueblo iba a ser destruido por Amán. Desafortunadamente ese pueblo ya había un decreto contrario para él, y vemos cómo Mardoqueo definitivamente pone en la mesa la problemática que tenían en ese tiempo. Y sabes, definitivamente vemos cómo aquí parte de esta historia nos permite darnos cuenta de que a Esther le están motivando a hablar a pesar de su condición. ¿Por qué su condición? Bueno, porque a ella fue promovida. Ella salió dentro del pueblo judío para ser reina. Definitivamente Dios la promovió, pero no la promovió simplemente porque sí, sino que la promovió para que ella pudiera salvar al pueblo de lo que ya era inminente, que en ese momento era su destrucción. ¿Y qué te quiero decir con esto, oh pueblo de Dios? Que en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, en medio de esa situación que tú y yo podamos estar pasando, el Señor nos envía a proclamar la palabra de Él, a testificar de sus maravillas. Porque definitivamente cuando nosotros somos redimidos por su sangre, no podemos callar. Nuestra voz debe ser escuchada en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Y vemos por medio de esta historia cómo definitivamente nosotros tenemos que tener una fe atrevida. ¿Por qué una fe atrevida? Bueno, porque nos damos cuenta de que lamentablemente el adversario en este tiempo, no solamente en este tiempo, lo vemos desde hace muchos años atrás, pero en estos días, en este año principalmente, hemos visto cómo el adversario ha querido callar la voz del cristiano, callar la voz del Hijo de Dios. Que tú como hijo de Dios no hables, que tú como hijo de Dios no proclames, pero también como hijo de Dios, que tú no expongas las maravillas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y es aquí donde una vez más lo digo, es necesario que tengamos una fe atrevida para que podamos adorar a Dios sin importar el lugar ni las circunstancias, ni tan siquiera el entorno que nos rodea. Es necesario de que nuestra voz no se calle, de que podamos predicar el Evangelio y todas las maravillosas obras que Él ha hecho en tu vida. Porque sabes, amado pueblo, yo estoy seguro que si tuviésemos la oportunidad, cada uno ahí donde estás, de levantar nuestra voz y de contar cuán maravilloso milagro ha hecho en tu vida, definitivamente no nos alcanzaría el tiempo. Porque estoy seguro que ahí donde estás, como mínimo un milagro has recibido de parte del Señor. Como mínimo. Definitivamente aquellos que han perdido su trabajo han visto cómo Dios les ha sostenido con lo necesario.
Aquellos que tal vez no han perdido su trabajo han visto cómo definitivamente Dios ahí les ha ido sosteniendo, los ha ido defendiendo en cada una de sus circunstancias. Inclusive también Dios te ha ayudado en cualquier quebranto de salud. Y definitivamente es en esos momentos y es en esos tiempos en donde no podemos callar. Sabes, hermano, definitivamente es impresionante darnos cuenta que a veces vivimos en medio de un montón de personas que no conocen de Dios y que lamentablemente ni tan siquiera saben que tú eres cristiano o que yo soy cristiano, porque definitivamente nos prestamos para mantener la bendición solamente para nosotros. Venimos a la iglesia, nos congregamos y bendito sea el Señor por eso, porque somos nutridos de su palabra. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿A dónde estamos llevando ese mensaje que cala en nuestros corazones? ¿Qué estamos haciendo con todo aquello que definitivamente el Señor ha dado a nuestras vidas y que no estamos poniendo por obra? Es ahí donde en definitiva es momento y es tiempo de que podamos entender que hemos sido llamados para poder hacer la voluntad del Señor. ¿Sabes? Yo te quiero decir que no eres hijo o no eres hija de Dios simplemente porque sí. No es que Dios te ama porque tú creíste en Él o tú lo aceptaste a Él. No, Dios te ama porque Él llama con amor eterno. Y es ahí en donde radica la clave. Saber que Dios me ha amado desde el inicio, con amor eterno te ha amado, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Y es ahí donde en definitiva yo tengo un compromiso para con Dios. Tengo que hacer la voluntad del Señor. Estoy aquí, estás ahí en la comodidad de tu hogar para hacer algo para el Señor. Y continuando un poco con la historia en el libro de Esther, vemos cómo en el avance de esa historia, Esther decide hacer algo. Esther decide y toma una determinación. Y vemos cómo ella convoca ayuno a su pueblo para poder ella tomar la decisión de enfrentarse al rey. Conocemos la historia de que ninguna persona que necesitara conversar con el rey podía presentársele frente a él si él antes no lo había llamado, porque esa persona podía extender hacia él la muerte o podría extender el cetro para que fuese hallado gracia. Y vemos cómo en este cuadrante, en esta historia de Esther, Dios llena de gracia a Esther. Y vemos cómo el rey lo que le extiende es el cetro. Y entonces entendemos de que definitivamente la herencia de Dios sobre la vida de Esther se ve manifestada. El poder de Dios se ve manifestado ahí. ¿Por qué? Porque definitivamente aquel temor de abrir la boca de Esther se transformó más bien en ese momento en una fe atrevida. Ella decidió, pasara lo que pasara, hablarle al rey para defender a su pueblo. Y es ahí en donde definitivamente ves en esa historia que por medio de esa fe atrevida, Dios usa a Esther para que ese pueblo sea salvo. Pero no solamente para salvarlo, vemos cómo todavía fue un poco más allá el Señor y permitió que el rey equipara a ese pueblo judío para que pudiera defenderse de sus enemigos. Y cuán importante es no solamente decidirme a hablar, sino cuán importante es saber cómo hablar. Muy probablemente te preguntes, ¿cómo le hablaré a aquella persona que tiene un gran problema de religiosidad? ¿Cómo hablarle de la palabra de Dios? No sé qué palabras usar, no sé cómo expresarme para con él o para con ella, en tu trabajo, con tu jefe. ¿Sabes? Yo sí de algo estoy seguro, es que Dios da estrategias. Dios da las estrategias necesarias. Cuando nosotros nos permitimos buscarlo a Él en oración, en intimidad, y pedirle que nos dé las estrategias necesarias para poder hablarle a aquel hermano, a aquella hermana, el Señor te va a dar la estrategia para que tú puedas enfrentarte a Él con la sabiduría del Señor y para que esa persona conozca de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que puede hacer en la vida de Él o de ella.
definitivamente es necesario que nosotros llevemos el mensaje. Es necesario. Como hijo y como hija estamos prácticamente casi en la obligación de llevar el mensaje. Porque sabes algo, yo te digo honestamente que es necesario que aquellos que no conocen, conozcan. Que ya tú hoy conoces. No podemos ser egoístas y permitir que solo nosotros recibamos de Dios. Debemos de permitir que otros también reciban de parte de Dios. Pero ¿cómo van a recibir aquellos si nosotros no nos prestamos a predicarles? ¿Cómo van a conocer aquellos de Cristo si nosotros mismos no nos prestamos a hablarles? Si cuando nuestro testimonio o nuestra forma de vivir no estamos dando a entender que realmente le servimos a un Dios vivo, a un Dios lleno de amor, a un Dios que los espera a ellos pacientes, con los brazos abiertos. Y sabes, pueblo, definitivamente saber cómo hablar es la clave. Pues la Biblia nos dice y nos permite recibir esa revelación, esa sabiduría. Allá en Proverbios, en el capítulo 25, en el verso 11, dice que una palabra hablada en el momento adecuado es invaluable, ¿sabes? Porque dice que una palabra bien pronunciada es como manzana de oro en cuadros de plata. Y lo que te decía al inicio, cuando tú tienes las palabras idóneas para hablarle al hermano, para hablar a aquella hermana, entonces esas palabras no tienen valor. No tienen valor humano, porque definitivamente Dios es quien le permite a ellos tener el entendimiento de lo que tú vas a darles a ellos, para que ellos puedan recibir de parte de Dios y que hagan diferencia, que eso cale en el corazón de cada uno de ellos, y no solo en ellos, definitivamente en uno mismo también. Entendemos de que tal vez no es fácil decir la verdad, aún más difícil es recibirla, pero cuando tenemos que expresar una verdad es un poco complejo, porque a veces no sabemos cómo expresarlo. Porque tal vez no sabemos cómo vamos a reaccionar nosotros, cómo pueda reaccionar la otra persona. Pero si algo estamos seguros es que no podemos permitir de que el mundo tome nuestra voz, que seamos silenciados por el mundo, simplemente por el temor de no saber cómo hablar. Y sabes, no podemos decir una verdad a no ser que primero la creamos en nuestros corazones. En el momento que nosotros creemos esa verdad en nuestros corazones, va a ser más fácil y va a ser más simple poderla expresar. ¿Y cuál es la verdad? Es la verdad del Evangelio. No es otra verdad. Cuando vamos a predicarle a aquel inconverso, a aquel que no conoce la palabra de Dios, lo que le vamos a predicar es de la verdad de Cristo, del amor de Cristo. Y es ahí en donde permanece fiel su amor. Es donde permanece fiel su mano extendida a favor tuyo. Es donde Dios te va a revestir para que tú puedas, por medio de la sabiduría de Dios, tocar ese corazón. Y ya el resto del trabajo le corresponde al Señor. Eso es simple. Yo creo que ya el resto le corresponde al Señor. Deben de conjugarse tres cosas, que es el tiempo, el lugar y la persona, para que el mensaje llegue lo más puro de parte del Señor. Pero a nosotros no nos debe preocupar si estamos en el tiempo y es el lugar y si es la persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y lo buscamos en intimidad, cada vez que abramos nuestra boca va a ser por dirección de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a estar en el momento adecuado, en el tiempo idóneo y con la persona a la que tú debes dar el mensaje, porque ya Dios la había escogido. No va a ser nada que yo haya hecho por cosa mía, sino que ya Dios ha alineado eso. Y ahí es donde el resultado de su palabra se plasma. Ahí es donde ves a personas que reciben a Cristo en sus corazones. Ahí ves a personas, inclusive a familias, arrodilladas, aceptando a un Dios al cual ya tú hayas aceptado hace tiempo atrás, y del cual tú manifiestas el amor que tú tienes para con Él, sirviéndole. ¿Y de cuál forma le servimos? Simple y sencilla, de acuerdo al mandato que Él nos ha dado. Porque definitivamente somos llamados a servir. Y en el libro de Marcos, en el capítulo
16, y por ahí del verso 15, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor ahí no nos está pidiendo o no nos está diciendo si es posible que podamos ir, si tenemos tiempo de ir o si tenemos ganas de ir. No, el Señor nos está enviando, nos está diciendo que vayamos. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, verso 19, también nos dice: id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y termina diciendo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos cómo el Señor nos está enviando. Esto no es un asunto de que como yo pertenezco a X servicio dentro de la iglesia, entonces yo me abogo solamente a ese servicio, porque estoy trabajando dentro de un grupo determinado dentro de la iglesia, entonces yo no tengo que ir a predicar el evangelio. No, estos mensajes para todos, no solo para el que tiene la oportunidad de servir en alabanza, o en grupos de jóvenes, o en grupos de varones, de mujeres, en matrimonios, en cualesquiera de las áreas de la iglesia, pero todos en general estamos llamados a ir y predicar el evangelio. Es un mandato realmente lo que el Señor nos permite recibir de Él. Pero cuán bendición más grande es esa, poder ir y predicar del evangelio, de las buenas nuevas, predicarle a los demás de todo lo que Dios tiene para ellos. Y saben, muchas veces nosotros no nos permitimos hacer eso y le damos largas al tema, porque yo estoy seguro que Dios ha tocado tu corazón más de una vez para que le hables a aquel que venía a la parte tuya en el autobús, de repente en algún lugar, en algún centro comercial, en algún restaurante, en el trabajo, inclusive a familiares. Y estoy seguro que el Señor ha tocado tu corazón para que en ese momento le hables del evangelio, y tal vez por vergüenza no lo has hecho. Tal vez has dejado pasar ese momento porque no supiste cómo iniciar la conversación, porque de repente no tuviste la valentía de poder hablar en ese momento a esa persona de Cristo. Y qué difícil es, porque sabes algo, pueblo de Dios, Dios nos da tiempo. Dios sigue estando ahí, dándonos tiempo a que nos decidamos. Y por eso es que sigo insistiendo una vez más de que para todo este tipo de cosas es necesaria la fe atrevida. Es una fe puesta en acción, no una fe dormida. La fe dormida no nos sirve de nada. Una fe dormida realmente no nos sirve, y es más, inclusive ni tan siquiera viene de Dios, porque Dios te da la oportunidad de poder recibir de Él para que tú puedas dar. Recordemos que es más bienaventurado dar que recibir, y eso lo dice su palabra. Entonces, si yo recibo impartición de parte del Señor, si yo paso recibiendo domingo a domingo, jueves a jueves, o más días de la semana, de parte de la administración, cada vez que estudiamos su palabra en nuestra casa, cada vez que intimamos con Él, Dios nos revela de su palabra. ¿Qué estamos haciendo con eso? Diría por ahí un hermano: nos estamos engordando dentro de la iglesia, espiritualmente hablando. Estamos recibiendo y recibiendo, pero no estamos dando nada a aquel que lo necesita, aquel que espiritualmente está desnutrido, aquel que espiritualmente tiene necesidad. No digo que tal vez tú tengas suplidas todas las necesidades, pero es que en la misma palabra Dios nos dice que aún en medio de las circunstancias, aún en medio de tu problema, tú debes de predicar el evangelio. ¿Saben? Nosotros siempre tomamos decisiones
en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida, en un momento de tragedia, en problemas familiares, tomamos decisiones, problemas económicos, siempre vamos a tomar una decisión, en problemas personales, en fin, en finanzas, siempre tomamos decisiones para ese tipo de circunstancias que nos aquejan. Pero cuando se trata de una fe atrevida, de una fe puesta en acción, ahí postergamos una decisión. Ahí le vamos dando largas al asunto y vamos dejando que los días pasen y que el tiempo pase. Y es donde yo te digo, ¿te has puesto a pensar en dónde estás? En el Señor. ¿Te has preguntado al menos, o inclusive te hago la pregunta, ¿en dónde estás espiritualmente? En el Señor. Ciertamente muchas personas dirán, llego cansado de mi trabajo, inclusive pues tengo fuerte trabajo dentro de la iglesia. Pero siempre hay tiempo, ¿sabes? Pueblo del Señor, siempre hay tiempo. Dios siempre va a poner personas a nuestro lado. Inclusive te voy a decir, el Señor va a llevar a las personas a tu hogar para que tú no salgas. Y ahí ellas llegan a tu hogar, llegan a tu trabajo, y es ahí donde tú tienes que conversar con ellos y de predicar la palabra de Dios. Es necesario que todos los días nosotros busquemos al Señor, y esto es algo que definitivamente escuchamos muy a menudo, que busquemos la palabra de Dios día a día, momento a momento, para que el Señor te revele en el corazón la estrategia y la forma en la que tú debes de trabajar con esta población, con aquellos que no conocen de su palabra, inclusive con aquellos que se han apartado. Personas que muy probablemente estuvieron al lado tuyo sirviendo al Señor en la iglesia y que hoy los ves afuera, rebeldes. Personas que lamentablemente, por alguna circunstancia, sea cual sea, han dejado de lado el amor de Dios. Y no te puedo decir que hayan olvidado el amor de Dios, porque ellos lo conocen, lo experimentaron. Simplemente que se vieron afectados y que dejaron de lado seguir al Señor. Y si tú los conoces y sabes dónde están, es necesario que tú vayas y los busques. Que le pidas dirección al Señor y te dé la estrategia necesaria para que puedas hablar a esa persona y que esa persona se reconcilie con el Señor. Cuán importante es entender que estamos en tiempos en donde, aunque el cumplimiento de la palabra se viene dando, porque entendemos de que el amor de muchos se va enfriando, y eso es por causa de la misma palabra, porque lamentablemente Dios mismo endurece el corazón del pueblo, por la maldad que cada quien va adquiriendo, por consecuencia inclusive de malas decisiones. Pero es que a nosotros no nos corresponde juzgar eso. Aunque lo conozcamos, no nos corresponde juzgarlo. A nosotros lo que nos corresponde es ir y buscarlos, ir a acercarnos al redil, y ten plena seguridad que vamos a tener un pastor que los va a guiar, a un pastor que los va a recibir y a un pastor que va a estar ahí siempre esperándolos. ¿Cuál satisfacción más grande debemos de sentir aquellos que de alguna u otra forma, y tal vez los que han experimentado esto entiendan, pero cuál satisfacción más grande siente uno en el corazón haber predicado la palabra a un alguien que no conocía y verlo luego congregándose? Tal vez no en el mismo lugar donde tú estás, pero siempre congregándose. Ver a una persona de esas creciendo en el Evangelio. ¿Sabes? Yo definitivamente he creído que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos la respuesta a una oración. Alguien en algún momento oró por ti. Hace 20 años que estás en el Evangelio, 10 años, 5 años, 1 año, no lo sé. Pero definitivamente somos la respuesta a la oración de un alguien, un familiar, un amigo, un grupo de personas que de repente te conoció y empezó a orar por ti. Y hoy tú eres el resultado por respuesta de esa oración, como lo soy yo y como estoy seguro que lo somos todos. Y por gratitud, no solamente debemos de orar, sino que tenemos que salir. Por gratitud debemos de predicar el Evangelio. Y cuando nosotros hablamos de predicar el Evangelio, definitivamente sigo con la fe. Vemos en el libro de Mateo, también en el capítulo 14, por ahí del verso 22 al 33, y no voy a leerlo, quiero nada más extender un poco la historia. Y recordamos una historia que era allá donde estaba Jesús caminando por las aguas,
en medio de la tormenta, y vemos como Pedro le dice al Señor: si eres tú, pídeme que venga a ti en el agua. Vemos con esta parte de este verso, en esta historia, vemos una fe puesta en acción, una fe atrevida de parte de Pedro. ¿Por qué? Porque lamentablemente para nosotros esa acción de Pedro, conociendo que al salir al agua, al salir a las aguas que tenía, a la tormenta que en ese momento existía, él accionó una fe que nosotros muy probablemente no haríamos, no accionaríamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos cómodos muy probablemente en ese bote. Estoy seguro de que tú hoy estás cómodo en ese bote, en ese confort al que yo podría llamarle bote o barca. Y Pedro tomó una decisión. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy, que es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de tomar decisiones. Y para seguir con eso vemos cómo, te repito, todos tomamos decisiones en medio de tragedias, te lo decía hace un espacio de tiempo. Pero cuando se trata de tomar una decisión en relación a una fe accionada, a una fe atrevida, siempre vamos postergando las cosas. Porque nos es mejor mantenernos en nuestra zona de confort. Ya estamos acostumbrados a estar ahí en nuestra zona de confort. Estamos tranquilos, muy probablemente calientes. Y entonces no queremos ir más allá. Nos sentimos tranquilos. Pero ¿sabes algo? No entendemos o no nos hemos dado cuenta que si salimos de esa zona de confort, mayores cosas recibiremos de Dios. Sucederán aún mayores maravillas sobre tu vida y sobre mi vida si determinamos salir de esa zona de confort. Porque ¿sabes algo? Definitivamente Dios honra el esfuerzo. De eso estoy seguro. Dios honra el esfuerzo. Pero primero es necesario determinar salir de ese bote. Y vemos como cuando Pedro, en esta historia, le pide al Señor que le ordenara salir, Jesús respondió positivamente. Jesús le dijo: ven. Y Jesús no está respondiendo simplemente a una ambición, a simplemente un capricho de Pedro. Estoy seguro que Jesús vio una fe atrevida de parte de Pedro. Estoy seguro que Jesús vio una fe puesta en acción en Pedro. La palabra de Dios no nos dice que Pedro, expresamente, no nos dice que Pedro tuvo fe. Pero con acción, con esa determinación que él tuvo, nos da a entender de que definitivamente él accionó una fe que ya él tenía. Y sabes, no importa si estamos en medio de una tormenta o en medio de la tierra firme. Y cuando te hablo en medio de la tormenta, te puedo hablar en medio de problemas, de circunstancias, de situaciones difíciles, muy probablemente de escasez económica por falta de trabajo. O si estamos en tierra firme porque tenemos estabilidad, muy probablemente en todas nuestras áreas. No importa en cuál de las dos áreas estés. Lo que sí es necesario es que inclusive en esos dos lugares tome la determinación de servirle al Señor. Que tome la determinación de accionar tu fe. Porque si no lo haces, definitivamente no vas a encontrar una satisfacción grande de recibir de parte del Señor más y mejores milagros de los que tú has recibido hoy. Porque hasta el día de hoy estoy seguro que has recibido más, inclusive de lo que teníamos pensado recibir. Que hemos tenido más de lo que nos imaginamos. ¿Y cuántas veces nos prestamos a pensar con ideas muy probablemente preconcebidas de cómo será que Dios nos irá a bendecir? Para los que no tienen casa, muy probablemente pensarán: ¿cuándo será que el Señor me bendecirá con una casa? ¿Cuándo el Señor de repente nos bendecirá con un carro? ¿Cuándo el Señor nos bendecirá con tal trabajo? ¿Cuándo el Señor será que nos bendecirá con la estabilidad económica? ¿O aquel que añora o anhela una familia? ¿Cuándo el Señor me bendecirá? ¿Sabes? Definitivamente, cuando nosotros nos prestamos a pensar eso, estamos minimizando el poder de Dios. Definitivamente. Estamos pintando a Dios como en una esquina, como en un callejón. Y Dios es mucho más que eso.
Dios puede mucho más que todo eso. Por eso debemos de estar seguros de que lo que Dios prometió lo va a hacer para tu vida. Dios no cambia. ¿Sabes? Aprendí de que Dios es inmutable, definitivamente. Dios no cambia. Si Dios prometió para ti, Dios lo va a hacer. En Dios no hay sombra de variación. Dios no es como tú ni como yo, que hoy decimos una cosa, hoy queremos una cosa y mañana ya queremos otra. Que cuando las cosas se ponen difíciles, entonces optamos por otro camino para tratar de alcanzar aquello. Dios no es así. Si Dios te dijo es por aquí, por ahí será. Y ten plena seguridad que Dios te va a bendecir. Dentro del reino de Dios es importante que entendamos que cuando nosotros pertenecemos a esa parte que es privilegiada, como es ser parte del reino de Dios, debemos de salirnos de la norma, debemos de salirnos de toda regla. Inclusive te puedo decir que definitivamente cuando tú haces la voluntad de Dios, vas a estar en contra de la ley. De eso no hay duda. Y a veces ese es uno de los mayores temores. Trabajar para el Señor, hacer la obra de Dios y que la misma ley nos vaya a castigar a nosotros. Que esa misma ley nos vaya a afectar a nosotros, porque necesariamente vamos a ir en contra de la corriente del mundo. Eso es inevitable. Y entonces, por el temor a ir en contra, por el temor a ser señalados, nos dejamos ir por la misma corriente. Poco a poco empezamos a ser permisivos. Poco a poco empezamos a aceptar todo aquello que la corriente del mundo nos da. Poco a poco empezamos a ver cómo ya nos reímos de lo que no deberíamos de reírnos, cómo vamos aceptando en nuestros hogares lo que no deberíamos de hacer, inclusive en nuestros corazones. Cómo dejamos de hacer inclusive lo que nos corresponde y empezamos a hacer lo que no debemos. Y a veces reaccionamos en el momento justo. Y algunos otros ni tan siquiera reaccionaron. Algunos otros, tú los conoces y te lo decía hace un tiempo. Tú sabes que estuvieron contigo, inclusive sirviendo en la iglesia, y ya hoy están lejos del Señor. Porque fueron permisivos. Porque se dejaron envolver por la corriente del mundo. Porque no se permitieron accionar la fe. Porque definitivamente nos dio vergüenza predicar el Evangelio. Qué difícil que es esto. Porque definitivamente estamos tan lejos de hacer la voluntad de Dios. Inclusive no estamos ni tan siquiera cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Predicar el Evangelio. Cada vez que nosotros definitivamente tomamos la decisión de hablarle a una persona de Dios, esa fe que tú tienes se pone en acción. Pero no importa cuán pequeña o cuán grande sea tu fe. La palabra de Dios dice que Dios a todos nos dio una medida de fe. Y te voy a leer ahí en el libro de Romanos, para que tú seas testigo de eso. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 3, voy a decir que es como en la parte B, dice, voy a leerlo todo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa medida de fe que tú tienes alcanza para lo que necesitas. Y te sobra, porque por algo Dios te la dio, por algo tú la tienes. Es solamente ponerla a trabajar. Muy probablemente tienes esa medida de fe nueva, porque conoces de Dios, amas a Dios, eres temeroso o temerosa del Señor, pero todavía no te has prestado a predicar el Evangelio. Todavía no te has prestado a hablar del amor de Cristo. Todavía no te has prestado a poder contar las maravillas de Dios. Y sabes, en el libro de Hebreos, que también quiero compartirte este verso bíblico, en el capítulo 11, el libro de Hebreos, por ahí del verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los
que le busca. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios siempre va a recompensar a todo aquel que dé una milla extra, todo aquel que salga de ese bote que te habla, de esa comodidad, de ese confort. Dios siempre va a recompensar a ese tipo de personas. Dios siempre va a honrar la acción que tú hagas en el reino de Él. Y definitivamente, aunque Pedro tal vez no conocía de fe, sí la puso en acción. Y hoy tú conoces de fe, sabes lo que es la fe. Inclusive, podrías en este momento pensar en muchos más versos bíblicos de los que yo en este momento he compartido, alusivos a la fe. Pero lamentablemente no lo hemos puesto en acción. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque la misma palabra de Dios dice que no es suficiente. No es suficiente solamente con creer en el Señor. Porque la palabra dice que los demonios creen y aún tiemblan. Entonces no es solamente necesario ni suficiente con creer en el Señor, conocer las Escrituras, sino que definitivamente debemos de poner por obra lo que conocemos. Y es muy probable que tengamos que salir de esa zona de confort. Pero yo quiero en este momento retarte a que lo hagas. No vas a estar solo, ni vas a estar solo. El Señor está ahí contigo. Cada vez que tú pongas un pie fuera de ese bote, fuera de esa barca, fuera de ese confort, el Señor va a estar siempre contigo. Porque si de algo estoy seguro es que el Señor nunca nos deja. Nunca. Él siempre está contigo. Y está esperando que tú determines servirle a Él. Para ir finalizando, quiero que entiendas de que la fe atrevida, lo que yo llamaría como la fe atrevida o la fe puesta en acción, no solamente es una respuesta de parte de Dios para nuestra vida, sino que esa fe atrevida para con el Señor se convierte en una solución. ¿Por qué una solución? Porque definitivamente eso me va a ayudar a recibir lo que yo aún en mi naturaleza estoy seguro que está destinado a parte de Dios para mí. A veces nosotros mismos, por no servirle al Señor, amarramos o atamos las bendiciones. A veces vemos cómo estuvimos así de poco de recibir de parte del Señor algo, y tal vez el Señor te pidió servirle en X o Y situación, en X o Y servicio, y tal vez tú no lo quisiste hacer y te quedaste así de recibir la bendición. Por eso es que definitivamente tenemos que entender de que servirle al Señor debe ser un gozo en todo momento, que no puede ser una carga en nuestra vida, que más bien debemos de servirle al Señor con alegría en el corazón. Y sabes, también la palabra de Dios dice que no hay uno, no hay ni tan siquiera uno, que no haya dejado casa, a sus padres, a hijos, que no haya dejado lo que tiene y que no haya recibido 100 veces más por servirle al Señor. No quiero decir por esto que tienes que abandonar tu hogar o tienes que dejar tu trabajo, ¿verdad? O dejar todo lo que tienes. No quiero decir eso, ni la palabra tampoco lo dice de esa forma. Lo que sí nos quiere decir la palabra es que no existe uno que no haya recibido recompensa por servirle al Señor. Y si tú quieres recibir de parte del Señor aquello que ya Él te prometió, sírvele. Pero no solamente en esa área de trabajo en la que estás dentro de la iglesia, sino sal de esa zona de confort y permítete ir a predicar el Evangelio. Eso es de lo mejor que puedes recibir en tu corazón, saber que hay personas que reciban a Cristo y que el reino de los cielos va siendo alcanzado en los corazones de cada quien que lo necesita. Por allá en el libro de Job, en el capítulo 29, por allá dice que Job ayudaba al necesitado, aquel que no podía, aquel que no se podía ni tan siquiera ayudar a sí mismo. Y dice que resumidas cuentas, Job lo hacía. Y sabes, definitivamente eso es una fe puesta en acción. Definitivamente eso es una fe atrevida. Cuando tú sabes que hay alguien que necesita de Cristo, pero que no sabe cómo llegar ahí, y tú tienes la llave para dársela a esa persona. Permitámonos, amado pueblo de Dios,
ser receptores de la palabra. Y que no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores. Estamos en un tiempo, en un mes, en donde la generosidad y la solidaridad, pues, digamos que sobreabunda. Al menos más que los otros 11 meses del año. Durante este mes sabemos que hay muchas personas que se desprenden económicamente para ayudar a personas necesitadas y todo eso es bueno y importante. Prestemos tiempo para poder ir a escucharlos y que nos puedan escuchar. Y no solamente a familias que tienen un techo. Hay personas en las calles deseosas de escuchar un mensaje. Hay personas que pasan frío, que se mojan en las calles. Si vemos el mensaje del Evangelio, estoy seguro que alguien de ellos va a aceptar el mensaje. Prestémonos a poder ser solidarios y poder colaborar en lo espiritual, no solamente con lo material. Que llevemos el mensaje a cada uno de ellos, a cada uno que definitivamente necesita. Porque hoy en día hay más necesitados del Evangelio de lo que nosotros mismos creemos. Inclusive nosotros mismos, claro está. Pero aún en medio de nuestra necesidad, ya Dios te equipó para que puedas llevar el mensaje. Quiero en este tiempo orar para que sea Dios quien nos permita que este mensaje llegue a lo más profundo de tu corazón. Y que si tú estás reunido ahí en familia, que como familia puedan conversar del tema y que puedan tomar una decisión. Y si estás ahí solo o estás sola, también lo puedas hacer con ayuda del Señor. Para que sea Dios quien definitivamente nos permita activar esa fe. Que tengamos una fe atrevida, una fe puesta en acción. Oremos. Oh amado Dios, te damos gracias en este tiempo y en esta hora por este mensaje también, oh Dios. Te agradecemos por la oportunidad que nos permite de estar reunidos como una familia en fe, como lo somos nosotros dentro de este hermoso lugar, oasis de amor al cual tú nos has bendecido perteneciendo acá. Te damos gracias por este mensaje, un mensaje que espero en ti que pueda traer un cambio en el pensamiento de muchas personas. Que podamos permitirnos recibir no solamente las bendiciones y las maravillas tuyas, sino que también recibamos instrucciones tuyas, pero que también prestemos nuestro corazón, oh Dios, para que podamos hacer de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos. Cuídanos, oh Dios, en todo momento y en todo tiempo, para que bajo ninguna circunstancia el adversario pueda tocar nuestra vida ni pueda tocar nuestra familia. Ayúdanos, Dios, a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Ayúdanos, oh amado, para que podamos determinar salir y llevar esas almas a tus pies. Bendice, oh amado Dios, a cada uno de los miembros de nuestra congregación, inclusive a los que no pertenecen a nuestra congregación y están escuchando este mensaje. Bendecimos a nuestros pastores, a la familia pastoral. Bendecimos a cada uno de los líderes de esta congregación. Bendecimos a las familias representadas también en este momento. Y a cada uno de los jóvenes y niños que también están escuchando este mensaje. Te pedimos, oh amado Dios, que nos permitas recibir de ti día a día, que tú sigas hablando a nuestros corazones y que por medio de tu palabra podamos ser ese instrumento en tus manos. Fórmanos e instrúyenos, oh amado Dios. Oramos, oh Dios, también por todas aquellas personas que tienen necesidad de empleo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, súpleles. Súpleles también a aquellos, Señor, que tienen necesidades de comida en sus hogares. Por toda la situación que se está viviendo en el país y que ya todos conocemos. Súpleles del alimento, súpleles de ese diario
Oh, súplele, Señor, todavía de forma abundante, para que en este mes, que es un mes que definitivamente muchos anhelan y quieren muchas cosas, puedan tener lo necesario de parte de ti. Ayuda, oh Dios, también a aquellas personas que están en las calles, aquellos que pasan hambre y pasan frío, Dios. Sigue tocando el corazón de cada uno de tu pueblo, Señor, para que ellos puedan tener no solo el alimento, sino que ojalá también el abrigo y ojalá un techo, Señor. Provees para que puedan también tener un techo y que también ellos vean que hay un Dios que le ama y que hay un Dios que piensa y cuida de ellos. Te pedimos, oh Dios, en este tiempo, para que todo aquel que ha sido diagnosticado, Señor, con este virus, el cual ha sido pues mortal para muchos, en muchos lugares, de que tú sigas teniendo protección de ellos, oh amado Dios, protege las familias, inclusive, Señor, sigue protegiendo a todos aquellos que aún no han sido infectados y que tienen necesidad de trabajo y han tenido que salir a trabajar y a exponerse muy probablemente. Ayúdalos, protégelos y cuídalos, oh amado Dios. Te pedimos, Señor, una bendición especial para nosotros en este momento y en esta hora. Te damos gracias a ti, oh amado Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque entendemos de que hemos sido redimidos por tu sangre. Entendemos de que cuando hemos sido justificados, Señor, hemos sido salvados por ti. Ya tú tenías en tu mente que nosotros fuésemos salvos en este tiempo. Y te damos gracias, Señor, porque definitivamente hoy disfrutamos de una bendición especial, la cual es recibir de tu palabra, la cual es no solamente poder predicar en tu palabra, sino que también recibir tu palabra. Tener una paz que no es simplemente nuestra, sino que es una paz que viene de ti y que definitivamente es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Entender cuán grande amor tienes para con nosotros, de que aún siendo pecadores, aún cometiendo errores diarios y a cada momento, tú sigues amándonos y tú sigues teniendo cuidado de nosotros. Tú sigues hablando en nuestros corazones y tú sigues teniendo tu brazo extendido para con nosotros. Gracias, Dios, porque definitivamente entender que estamos esculpidos en tu mano nos da seguridad, pero también nos da identidad. Entender de que hemos sido hechos a tu imagen nos da también una gran responsabilidad. La responsabilidad de ser testigos tuyos, de vivir en integridad, porque definitivamente somos luz en donde quiera que estemos. Somos embajadores en donde quiera que estemos de tu reino. Somos hijos de un rey. Dejamos de ser plebeyos y de estar fuera del palacio para hoy disfrutar de la cena en la mesa del rey. Has cambiado nuestras ropas, oh Dios, y nos has permitido en todo momento recibir de ti abundancia, porque lo primero que todo lo recibimos en lo espiritual. Te pedimos, oh Dios, que en este momento nos permitas un descanso reparador, un sueño reparador, y que si es tu voluntad y podamos el día de mañana abrir nuestros ojos, que sea simple y sencillamente para la alabanza de tu gloria. Gracias, Señor, porque entendemos que en esta hora estás con nosotros y estás escuchando nuestra voz. Y te pedimos, oh Dios, una vez más, que nos cuides, que nos protejas y que por sobre todo nos hables al corazón. Ayúdanos a tener una fe atrevida, quita de nosotros temores, Señor, infundados, porque no existe absolutamente ningún temor que provenga de ti. Tú más bien al contrario, tú vienes dándonos palabras de aliento, nos motivas, nos das poder, porque eres todopoderoso. Quita de nosotros el temor de hablar de tu palabra, quita de nosotros, oh amado Dios, la inseguridad. Y permítenos en nuestra boca recibir de ti ese carbón encendido
para que cuando proclamemos tu palabra y tu evangelio, aquellas personas que lo necesitan, tú toques ese corazón y que ellos alcancen y reciban lo que hemos recibido hasta hoy. Te damos gracias, Dios, en este tiempo. Te damos gracias en esta hora, oh Dios. Y te pedimos una bendición para poder descansar en ti en este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Oh Dios, gracias. Gracias, oh amado Dios. Amén y amén.